Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que usted se encuentre el día de hoy, después de las vacaciones que por lo que vemos nos salió muy buena vacación, buen descanso. Regresamos con sin anestesia. David dice que no es que haya subido de peso, sino que la barba creció y no se la ha podido cortar. Sí, sí. Así que bienvenido David a Sin Anestesia, ¿cómo estás? Bien, bien. Ahí con algunas libritas de más que de verdad los tamales, el pavo, el ponche y se fue para arriba con un francés. Solo un francés me comí en todo diciembre. Ese fue el problema, creo, ese francés Ese, de más que te ajá, comiste. Si tú hubieras comido todo lo que dijiste anteriormente, no hubiera habido clavo. ajá, El ajá. francés Ese, es el ese, ese, problema. es el pan. Eso fue lo que me hizo subir, pero ya estamos aquí de regreso sin anestesia. Bueno, pues te saludo, feliz año de inicio, que no nos hemos visto en Así persona, va. aunque hemos estado en contacto, un abrazo. Y Igual. también anunciamos antes que se nos olvide, pues, después empezamos a hablar y se nos va la onda de lo que queremos decir. Estamos pensando también hacer este programa sin anestesia, los dos presenciales. Vamos a tratar de hacer un par en vivo también si estamos juntos, para es un poquito más fácil. Pero ahí los vamos a ir diciendo en las redes a los 3 4 que nos siguen para que nos escriban. Ya tenemos prueba con Hablemos de Food que sí funciona. Ya nos vieron, teníamos Sí, 7 nos visitantes, vemos. 2 éramos David y yo para ver qué estaba pasando, y 5 que nos estuvieron Y sí, escribiendo todo el programa, que todo estuvo el chilero. programa, sí, sí, cierto. ¿Verdad, David? Pues estamos retomando, hablamos la primera parte, lo dejamos hace como más de un mes, creo yo, de acerca del Sí, abuso. Hablamos de abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, también creo que mencionamos. Y hay diferentes maneras de abuso, pero nos volvemos a reunir porque habíamos dejado ahí en el tintero que queríamos hablar un poquito más profundo, eh, de algo que no se habla abiertamente, de algo que no nos gusta hablar a los que somos cristianos, pero del abuso que puede haber en la iglesia o instituciones cristianas, organizaciones cristianas, y, y qué consecuencias tiene eso. Yo sé que vos tenés una lista muy detallada de las cosas que querés que hablemos y que abordemos, y quisiera preguntarte, ¿crees que la gente puede tener la idea de que los cristianos o por ejemplo los líderes no deberían de cometer abuso o no deberían de ser partícipes de eso porque son muy espirituales o, o no? sí, sí, es que yo creo que ahí empieza como toda la situación. Primero, veámoslo un poco interno, religiosamente o cristianamente, evangélicamente, siempre a las autoridades les asignamos como esa super espiritualidad, como que tuvieran ese mayor cercanía con Dios, ese mayor contacto con Dios, como que no pecaran, como que no fueran al baño, como que no Cabal. tuvieran necesidades físicas, sino que todo lo contrario, o sea, ellos no se equivocan, tal y tal. Entonces creo que ahí empieza en los feligreses un corazón idólatra, un corazón no sé si por no hacerse responsables, porque lo que se me viene a la mente no, que el pastor diga, ¿va? Que el pastor diga Mm. con quién me caso, que el pastor diga con quién canto, con qué canciones canto, y ese elefante, o sea. Pensé que no lo ibas a notar. Ya salió la abeja bailando y todo. La abeja o oveja. Hay una abeja que estaba bailando el coso ese que no me sale, de los brazos cruzados. Sobre, ya a mí menos, pero Pues la concentrate, hombre, este nada. es un programa serio, no podemos hacer eso. Ay, sí, me Pues no, mataste estabas la hablando de que risa. entonces lo idolatramos como Sí, cristianos, bueno, como sí. seres humanos Pero, idolatramos a ciertas personas. sí, pero y está bien, o sea, creo que hay personas que nos sirven de inspiración, que nos sirven de impulso, de ánimo, de testimonio para poder seguir. Ahora, lo que no creo que está correcto es poner toda nuestra mirada hacia esas personas, toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en esas personas. Y antes de seguir, quiero hacer el paréntesis, o sea,
no estamos porque de repente estos temas se prestan por, no, es que esos dos están resentidos con la iglesia y nada que ver, o sea, los dos tenemos una iglesia, los dos trabajamos para organizaciones cristianas, los dos tenemos un círculo cristiano de amigos, entonces no es mal rollo ni mala onda Ujú. con la iglesia, es solo hablar este tema porque creemos que dentro de la organización es difícil, es bien duro o es mucho más fuerte que hablarlo en un programa donde podemos o tenemos esta libertad. Entonces, sí, por eso queremos hablar, pero cierro paréntesis. Pues sí, ese es el problema, creo que muchas de las cosas que pasan en la iglesia no es por culpa de los líderes o las autoridades, sino del punto de vista o la perspectiva o la manera en la que los demás abordamos eso o de lo que nosotros esperamos de ellos. Como vos bien decías, a veces pensamos que no tienen necesidades o que son súper espirituales, que son otra onda y que solo nosotros somos los que tenemos ese conflicto de emocional, ese conflicto de necesidades y esas ideas locas y tontas que se nos vienen a la cabeza. Pero recordemos de que todos nosotros como seres humanos tenemos esas mismas necesidades y nos va a pasar lo mismo en algún momento, vamos a actuar de esa misma manera. Entonces, no podemos dejar de hablar del abuso dentro de la iglesia. ¿Por qué lo hablamos de la iglesia? Dijo David, no es mala onda, no es echar rollo nada más, sino que tenemos la paz de poder hacerlo porque nosotros somos parte de una iglesia y vemos, y no vamos a hablar específicamente de una persona, de señalarla, de un ministerio, sino de lo que hemos visto a lo largo de los años. Porque el abuso, ya dijimos al inicio, no es abuso nada más sexual, no estamos hablando de eso específicamente, aunque se ha dado en la iglesia en general, sino que también es emocional, es espiritual también, Sí. podríamos decir que es, y también es, algunas veces es físico, ¿verdad? O sea, porque nos ponen a hacer cosas, dicen algunos ahí, que no lo quieren hacer ellos, nos toca a nosotros. Sí, y va en las dos vías, o sea, porque tanto el creyente, digamos, que no se documenta, o sea, el creyente que va a la iglesia y dice que sí a todo y que dice que, miren, es que Dios dice esto y les dicen cualquier cosa y dicen que sí a todo, como el que está de responsable o irresponsable en el púlpito de venir a decir cosas que la Biblia no dice, son responsables. Entonces creo que va en las dos vías. No se puede venir y tachar, esa es otra cosa, que no se puede venir y tachar, es que todos los pastores son abusivos. No, no, no todos los pastores. Hay pastores que son abusivos, pero así como hay choferes que son abusivos, hay diputados que son abusivos, hay maestros que son abusivos. O sea, en todas las áreas donde haya personas, va a haber pecado, va a haber cosas que Ujú. no están bien, va a haber errores. Entonces, tampoco es venir y generalizar y tachar a toda la religión o todas las iglesias, o todos los pastores o todos los líderes son así, sino es así reconocer la realidad que dentro de el cuerpo de Dios, que dentro de la iglesia hay gente que tiene clavos gruesos con este tema del abuso, ¿verdad? Correcto. Y pues, ¿qué te parece si, no sé si vos tenés alguna historia o algo que querrás compartirnos para iniciar? No, no tu testimonio, ahora ese lo dejamos para Sí, después. sí, no, hombre, voy a llorar si cuento mi testimonio. No, pero, ¿sabes? Encontré una noticiasa, mira, cuando estaba haciendo las notas, encontré una noticiasa de un pastor que se llama Jim Jones. Realmente la que yo estaba buscando, la historia que yo estaba buscando era de otro pastor que se llama David Kosher. Pero esta no la quise mencionar porque se llama igual que yo, entonces para no, No va a ser que se confundan. cabal, cabal, no, pero hasta, o sea, llegó al punto, David Kosher era otro que como manipuló a un grupo de personas, de unas 30 personas, y terminaron suicidándose. Y este que te estoy contando, Jim Jones, también, pero me parece, la verdad, como la maldad humana en esencia, o sea, como la manipulación, como cierta sutileza y el aprovechamiento de gente
que no lee su Biblia, que no está realmente en relación con Dios y en comunión con otros cristianos, es presa fácil. Y la historia, en resumen, es la siguiente. Este es un pastor evangélico que estuvo de los finales de los 60 y en los 70 predicando en los Estados Unidos. Luego toma una parte de la congregación, un montón de gente. O sea, te estaba hablando que la noticia menciona como unas 200 personas, creo yo. Si no Dice estoy mal. 918 personas perdieron la vida, dice aquí. Pero ese es al final, pero de los estados, Ajá. de los Estados Unidos, como les empieza a decir que el mundo está en decadencia, que ya va a ser el fin del mundo, que está en descomposición, lo primero y esto es un patrón, fíjate vos, en los abusadores, aíslan a la víctima, como le hacen sentir que están solos y que el único que tienen es a esa persona, al victimario. Y eso es o sea, me hierve la sangre porque fueron casi 200 personas los que movió de los Estados Unidos para Guyana. Entonces, la situación con esto es que pasa el tiempo, la iglesia de 200 personas que pasaron de vivir en los estados hacia Guyana, empezó a crecer hasta llegar a una congregación de más de 900 personas. Wow. Luego se infiltra la CIA. O sea, ¿a qué nivel? Mira, pues, o sea, Guyana es un país pequeño donde si haces algo, creo que rápido te cacharían porque sos extranjero, porque saben ubicarte, y con un grupo de 200 gringos serías como muy notorio en un país con esas características. Entonces, de repente la CIA se infiltra, empieza a escuchar los mensajes. O sea, para empezar, la CIA ni son cristianos. O sea, no es una organización. La CIA no es cristianos que impactan a todos. Cabal, no son las siglas ahí de algo, sino es un segmento de investigación de los Estados Unidos. Entonces, ellos van a escuchar lo que este pastor está enseñando. Y ellos mismos dicen, no, esto no tiene nada que ver con el cristianismo, esto no tiene nada que ver con el evangelio. O sea, ¿qué tan cegado tenés que estar como para seguir a alguien sin darte cuenta de lo que está predicando? Y eso me hierve porque, o sea, sabemos testimonios y hemos escuchado a pastores que hablan lo que quieren con sus reglas. Y no sé si eso es ahora, pero eso de lo que estás hablando, no es solo. Es que me mencionaste lo que están cegados, pero no tiene que ver solo con religión, creo yo. Lo que pasa es que estamos hablando ahorita del tema iglesia, porque muchas veces todos estamos cegados o no vemos las cosas por lo que estabas diciendo vos, la necesidad que podemos tener interna. Y eso es lo que pasa, van a tocar nuestras emociones, van a tocar lo que hay en nuestro corazón, esos pensamientos que tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Es una onda psicológica en todo su esplendor que va trabajando a todos, para no decir manipulando, va trabajando a todos para llegar a pensar eso, pero puede suceder en la iglesia con algo que no sea equivocado, ¿verdad? O sea, la Biblia es verdad y nosotros todas las veces que vamos a la iglesia escuchamos al pastor y creemos ciegamente lo que el pastor dice, pero el mismo Pablo dice que nosotros debemos escudriñar la palabra, ¿verdad? Y Dios también dice que escudriñemos la palabra porque entonces vamos nosotros a entender, no solo que le creamos al otro lo que nos está diciendo. Y eso es lo que pasa en esto. Todos van y tocan todas esas emociones y al final logran su cometido, ¿verdad? De hacer que las personas hagan lo que ellos desean. Sí. Y para que los pastores no se nos enojen, como le dijimos en el programa pasado, tenemos a muy buenos amigos pastores, conocidos pastores, compañeros de ministerios pastores, y que hacen bien su trabajo, que han tenido el cuidado de lo que predican. Pero para que no se enojen, estamos hablando de alguien que
sí tenía malas intenciones, que sí estaba como haciendo mal al cuerpo de Dios y dejar al cuerpo de Dios a gente Exacto. ignorante, abusando de la ignorancia de la gente. Y Y eso, oh, para no irnos más en ese punto, no irnos tan lejos, es importante lo que acabas de decir. O sea, este sí tenía malas intenciones, ajá, pero ojo, que nosotros que estamos en ministerios cristianos, que trabajamos en la iglesia, tal vez no lo estamos haciendo con malas intenciones, pero recuérdense que nuestra vida, nuestro corazón sí, está, o sea, nosotros somos seres humanos que nacemos en pecado. Nuestra naturaleza carnal nos va a hacer actuar en algún momento de una manera que quizás nosotros no querramos, y tenemos que estar atentos y pedirle a Dios que nos ayude a ver eso, de que nosotros no caigamos en lo mismo que del caso que estamos hablando de este señor que es Jones, dijiste, ¿va? sí, Jim Que tenía Jones. la intención de dañar, pero nosotros a veces, sin darnos cuenta, dentro de la iglesia y en Sí. nuestra vida, en nuestra familia, estamos dañando a los demás también. Sí, estamos abusando de la autoridad o el poder que Dios nos... el poder supremo, diría He-Man, que Dios nos ha delegado. Va, y Exacto. sabes, antes de seguir con esta historia, sabes que está súper de moda y nos da un ejemplazo buenísimo en la serie de Cobra Kai. No vas a spoilear porque yo ya vi la primera nada más, la No, temporada. pues, Juanpa está que ya que la mire, pero yo estoy ocupado con 24, estoy atrasado todavía en series y no he terminado de ver 24, la verdad tengo que terminar de ver no, porque si no no voy me a quedo decir sin nada, no voy a servicio. decir nada de las otras temporadas, pero de la primera sí. O Sí. sea, al final el rollo es los chavitos que empezaron siendo como los que eran nerds y que todos los trataban mal, Ujú. ellos se vuelven los abusadores, ellos se vuelven los abusivos. Exacto. Y, la verdad, me doy cuenta que Cobra Kai está solo reflejando la sociedad actual. O sea, el que puede abusar, el que tiene el poder de abusar, lo hace y sin tocarse la conciencia. Históricamente lo vemos en la conquista, en la Inquisición, en la cacería de brujas, si querés verlo así, a los Ujú. científicos. O sea, la religión fue tan utilizada por asuntos políticos para venir y beneficiarse. Ahora, aquí entra un tema bien fascinante y es por qué la religión se presta tanto para poder cometer abuso. Y Ujú. cuando estuve pensando en esta pregunta, no es solo la religión y no es porque no quiero ir a que la gente piense que estoy diciendo, es que como aquel lo hace, entonces en la religión también se puede. No, no estoy diciendo eso. Ujú. Pero a lo que quiero ir es, muchas veces, por la expectativa que tenemos del cristianismo, de la religión, por la expectativa que tenemos de los mismos cristianos, asumimos con el punto de partida que tuvimos. Ellos no cometen errores, ellos no deberían de hacer esto. Y aunque sí es cierto que no lo deberíamos de hacer, eso no quiere decir que el cristianismo esté mal, porque no podemos juzgar a las religiones en base al feligrés, sino deberíamos de juzgar a las religiones en base a sus creencias primarias. Entonces, Ajá. si la Biblia dijera, miren, después del culto vayan y abusen del que puede, o sea, ahí sí todos los cristianos son abusadores. Si la Biblia dijera, miren, el que tenga poder, aprovechase de ese poder, ahí sí todos los cristianos son abusivos. Correcto. Pero al contrario, la Biblia condena esos actos. Entonces, sí quería hacer como que esa Sí, diferencia. la Biblia los condena y están ahí precisamente para que nosotros los que leemos, los que estudiamos y escuchamos esas palabras de la Biblia, Uh-huh. lo evitemos. Está para prevenirnos, Sí, está para guiarnos a no hacer eso, ¿verdad? O sea, y me gusta mucho que digas que se juzgue por la base, por la teología realmente, ¿verdad? sí, Porque si nos juzgan por lo que somos, vamos a dejar mucho que
mucho que ver. Sí, sí, y a cualquiera, o sea, al final si nos preguntan dentro de las leyes de lo que significa ser un guatemalteco, un ciudadano guatemalteco, hay un montón de cosas que uno no hace, y no por eso dejamos de ser guatemaltecos, o Exacto, no por eso dejamos de tener esta nacionalidad. Aunque es un ejemplo un poco superficial, es técnicamente lo mismo, o sea, exacto. lo que Dios propone en la Biblia es lo que es la verdad. Que esta verdad David Domínguez no la pueda practicar al pie de la letra como Ujú. Dios dice, Eso es es otra. diferente. O Son sea, otros esclavo de elementos. David Domínguez, no esclavo de la Biblia. Exacto. Pero no nos vayamos, regresamos a la historia. Va, otra cosa llamativa, no sé si te diste cuenta, el nombre que tenía ahí se llamaba el Templo del Pueblo. Y dice que estaba acompañado de mucho secretismo, de mucho como misterio alrededor. Era como no cualquiera puede entrar a esta comunidad. Ujú. No era público abierto. Y esa es otra de las cosas que debemos de identificar cuando una comunidad de cristianos, cuando una iglesia se está convirtiendo en una secta técnicamente. De hecho, por ahí tenía el libro más a la mano para enseñarlo, pero cabal leí un libro sobre, se llama así, tu iglesia, cómo saber si tu iglesia se está convirtiendo en una secta, y por lo menos propone cuatro ideas. La primera es que este tipo de grupos buscan a personas que quieren vivirse desconectados y que quieren que otros tomen decisiones por ellos. La otra cosa que menciona es que siempre te dan un mensaje de asombro y de triunfalismo. ¿Qué quiere decir? Que siempre te están diciendo como las cosas súper buenas, o sea, te están vendiendo una idea y un cielo falso. Vos tengo un chiste malísimo, pero te lo quiero contar. Tíralo. ¿Qué te iba a decir? Que hay uno. Don Carlos, te lo contó Don Carlos. No sé, yo creo que sí, pero contalo, dale, dale. Estaba San Pedro, se perdón a todos los cristianos, estaba San Pedro en el cielo de repente, y su profesión, misionero. Pastor, usted, yo era vendedor, pero mire la sección de trabajos seculares es por allá. No, yo tengo que ir en esta fila. Hombre, pero ¿por qué los trabajos seculares son allá? No, yo tengo que ir en esta fila. ¿Y vendedor de qué era? Yo era vendedor de cielos falsos. Pásese, por favor. Pastor. Pase, pastor, por favor. No, perdón a todos los pastores. Pero al final es como un sentido de mucho asombro, que quieren impresionar a los feligreses. Y el tercero es que buscan solo gente que quiere apaciguar sus conciencias, que solo quiere como, bueno, cumplí con el acto, cumplí con lo que me están diciendo. Ya, o sea, ya di mi ofrenda, vine el domingo, hice lo que me dijeron. Entonces es gente muy manipulable. Y eso lo llevó a ser una de las tragedias más grandes hasta hoy en día, que es precisamente en el país de Guyana, en Johnson. Johnson creo que es Johnston. Ujú. la capital de Guyana. Y al final, no era la CIA, es el FBI. Los del FBI se infiltran, ven que el mensaje no tiene nada que ver con la Biblia, o no tiene nada que ver con los ideales cristianos, y entonces ya van y le empiezan a tirar presión, así como, mire, deje de predicar eso, mire, deje de instruir hacia la gente, lo que le está diciendo no es así. Y obviamente no sé con qué intereses o por qué razón, cuando ya él se da cuenta que lo tienen como muy vigilado, él secretamente, secretamente congrega a estas 900 personas, Ujú. y como ya las tenía tan adoctrinadas, tan instruidas, todos tenían una pastilla de cianuro,
y entonces se la toman todos, mueren. Él no muere de la partida de cianuro, sino de un disparo. Y así fallecieron 900 personas engañadas por un falso Aquí hay maestro. una parte que voy a poner abajo. Ese accionar fue calificado como de lavado de cerebro. Y eso es lo que queremos que tengamos cuidado, ¿verdad? Por eso mencionamos nuestra experiencia en la iglesia, porque en nuestro afán por servir al Señor, en nuestro afán por hacer bien las cosas, en nuestro afán por ser de bendición, por ser un instrumento en las manos de Dios, podemos caer en cometer el abuso hacia los demás, en no tomar en cuenta el tiempo de las personas, en no tomar en cuenta la salud de las personas, en no tomar en cuenta si esta persona realmente entiende lo que está haciendo o solo lo está haciendo porque cree que nos debe respeto a nosotros o le debe respeto a los líderes de la iglesia. Y la iglesia primitiva, si leemos en el libro de Hechos, hablaba de que todos se ayudaban unos a otros. Nadie tomaba ventaja de nadie más. Cuando alguien vendía un terreno, vendían algo, juntaban el dinero y lo usaban para beneficio de toda la iglesia. Y a veces nosotros que estamos en puestos de autoridad en organizaciones, tenemos manejo de dinero, tenemos manejo de proyectos de autoridad para ciertas cosas y pues la utilizamos y nos aprovechamos de eso. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Con lo que mencionaste de Cobra Kai es un buen ejemplo porque el maestro de Cobra Kai realmente lo que quería era su propio beneficio, era que vieran que él podía, que él tenía las capacidades. No, no es algo que sucedió ya que él era grande, sino que nos muestran la historia y desde pequeño él trató de quedar bien con su mamá, de quedar bien con el que era el esposo de su mamá porque no era su papá. Y entonces buscó cómo quitar eso abusando de otros. Y después se lo enseñó a sus alumnos, pero al final, en la primera temporada que sí he visto, él se da cuenta de que eso no estaba bien. Y él está tratando de cambiar, pero ese lavado de cerebro que dice ahí en lo que estamos viendo en la pantalla, fue tan bueno en sus estudiantes ¿qué es? Karate, vos, sí, va. De karate. De karate, que ellos ya, o sea, ellos lo viven, lo creen, y aunque él se retiró de ahí y se quitó, ellos siguen con el coco clavado, con el lavado de la cabeza, de que es a través de la fuerza, es a través de imponerte, es a través de hacer lo que se te da la gana. Y muchas veces, así como se oye lo de lo que estamos hablando de la serie, sucede dentro de la iglesia o en las instituciones cristianas. Y sabes que me interesó mucho ese término lavado de dinero. Y busqué como No, de no sé qué estás pensando, pero yo cualquier comentario es ajeno a sin anestesia. No sé si alguien está haciendo lavado de dinero, por favor, disculpen. No, sí, todo por eso. No, pero o sea, me interesó tanto ese tema del lavado de dinero que me metí a un negocio así. No, que ese término del lavado de cerebro. Y me puse a investigar y se lo atribuyeron, de hecho, a una religión en China, que fueron de los que ayudaron a instituir a los políticos que oprimen al pueblo hasta el día de hoy. Entonces, o sea, me golpea muy fuerte porque el riesgo de que uno se pueda convertir en un abusador es tan peligroso. O sea, no podemos, en la Biblia lo habla, el que mire que está firme, mire que no caiga. Eso iba a buscar cabal. Y Jesús, estos pasajes, no los voy a leer, pero solo voy a decir las citas, porque 3 citas que me impresionaron fuertes sobre este tema. Primero, Jesús en Mateo 10, versículo 16, les dice a sus discípulos, miren, sean astutos, porque hay gente afuera que va a ser abusiva con ustedes. O sea, a los cristianos también tenemos que ser vivos. O sea, sí hay una mansedumbre, hay una bondad que mostramos al mundo, pero también debemos de ser diligentes. ¿Qué quiere decir eso? No nos vamos a dejar engañar de falsas enseñanzas. No nos vamos a dejar que nos digan otra cosa que no está en la Biblia. Te fuiste. Que nos digan otra cosa que no está en la Biblia.
la otra cosa, después que Jesús dice en Marcos 13:9, es cuidarse, Ujú. cuídense. O sea, entre ustedes, cuídense. ¿Qué quiere decir? Que si alguien ya empieza como, no, mira, mucha, sí, está bien esto del evangelio, pero es que es de esta otra manera, examinémoslo, examinémoslo, escuchémoslo todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Exacto. Eso sí, si es manipulador de no, no escuchen a tal, no escuchen, por eso a veces para los pastores es complejo, porque hay gente que de verdad se puede confundir escuchando hasta la misma buena doctrina, se puede confundir porque no estudian la Biblia, por eso es culpa de la Ujú. gente, no de los pastores. Y los pastores con buen corazón o buena intención les dicen, no, no, no lea ese libro, no escuche a ese predicador, no, no, no escuche esa raya, había la, oh, sorry. Pues Ya, hombre, hoy sí la vi. No, no hagan esto con buena intención, pero al final eso es manipulación. Pero al final eso termina siendo un aprovechamiento de mi posición de líder. Yo realmente puedo aconsejar a la gente, mire, sería mucho más honesto el decir, mejor prepárese en esta doctrina que es la que cree nuestra iglesia y después aprenda estas otras que son las que creen los otros cristianos. Eso creo que sería más genuino. Pero el solo decir, no, no miren esto, no hagan esto, no, o sea, creo que ahí hay y un abuso. creo que tocaste un punto importante. O sea, el pastor puede tener muy buenas intenciones, está en el mejor de los casos, pero la gente también lo toma de una manera diferente. Uh -huh, Yo estuve asistiendo a unas reuniones que habían en 4 grados norte, muy bonitas, ¿verdad? Porque la gente podía tomar y hacer lo que quisiera, o sea, uh estaba -huh, bonito el asunto, la idea en general estaba bonita y cualquier persona llegaba, escuchaba la reunión, que era platicar, era interactuar unos con otros y estudiar la Biblia, pero al final no había una aterrizada, ¿verdad? Le dejaban a todos el mensaje y cada quien lo aplicaba como lo uh -huh. entendía y no todos tenían el mismo grado de madurez espiritual, que es algo importante. Aún en nuestras iglesias, iglesias grandes, no debemos olvidar que no todos los que nos están escuchando tienen el mismo grado de madurez espiritual Sí. y que tal vez lo explicamos bien para que lo entendieran, pero no todos lo entendieron. Y lo que decís vos, desde nuestra posición de autoridad, en cierto modo estamos abusando de esa gente que no ha comprendido, que no ha entendido en su magnitud lo que se está diciendo, porque tampoco le estamos explicando, ¿verdad? No estamos bajando el nivel, no estamos Sí, haciéndolo en compartimentos más específico. sí. Y es que también en nuestro día a día, creo que ¿cómo lo digo? A veces por buscar control, por buscar como orden, en ese Mm, afán terminamos sí imponiendo. manipulando, imponiendo nuestros ideales Sí. y no respetando que también hay una individualidad de la gente. Entiendo que como colectivo cristiano representamos a Cristo y representamos a su palabra. O sea, eso es de ley para todos los cristianos. Pero hay particularidades que a veces se exigen. Ujú. eh, Sí, y ya podemos hablar de legalismo, podemos hablar de libertinaje, podemos, o sea, podemos abordar temas más específicos, pero que al final redundan en lo mismo. O sea, es un abuso tanto el limitarse a enseñar, si tengo el conocimiento y me vale no enseñarlo, es abuso, es una irresponsabilidad. Si tengo el conocimiento y lo diluyo, es igual una irresponsabilidad. Si no lo doy claro, o sea, cualquier cosa que sea parecido a la Biblia, que sea parecido a un precepto de Dios, pero no es el precepto de Dios, debe ser desechado inmediatamente y no debemos de esperar que estos líderes sigan corrompiendo a otros, sigan lastimando a otros, sigan abusando de otros. Y si no, miramos el montón de casos que ya existen pues en programas de televisión, lo que acabamos de leer de Jim Jones, por ejemplo, Ujú. o de David Crusher. Bueno, vamos a ir cerrando ya el tema. Hemos hablado del abuso en estos últimos dos programas y quisimos ahondar un poquito más en el tema iglesia y ministerios cristianos, porque como lo hemos mencionado ya varias veces, a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Lo que pasa es que tenemos la autoridad, lo que pasa es que tenemos la posición,
y no nos damos cuenta. Y hemos mencionado que no queremos atacar a nadie, no queremos ofender a nadie, pero si nos estás escuchando y estás diciendo estos dos negros peludos, bueno, un peludo y un pelón, ¿qué saben si yo abuso o no abuso? O sea, no me conocen. No somos nosotros. Nosotros Cabal. estamos hablando nada más para que evaluemos qué estamos haciendo en nuestra vida. Y no solo en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos. Porque a veces abusamos de nuestros amigos porque como nadie más dice nada, nosotros somos los que imponemos, como decía David, nuestro punto de vista y los demás hacen lo que nosotros decimos. Entonces solo tengamos cuidado, busquemos a Dios, pidámosle que nos ayude porque cuando uno está en autoridad no se da cuenta a veces de cómo está afectando a los demás. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. Hemos estado leyendo con mi familia estos días Génesis nuevamente, que estamos leyendo la Biblia otra vez. Y, y es maravilloso leer la historia de José una y otra vez, porque dice que Dios lo prosperaba en todo lo que hacía, que Él estaba con él en todo momento. Y a donde David iba, a donde José iba, Dios lo bendecía, incluso en la cárcel. Terminó del encargado de la cárcel. Y el que era el jefe en la cárcel no se preocupaba de nada, dice, de lo que había ahí, porque David se encargaba. O sea, teniendo las llaves, él no abusó y se salió para echarse su colazo. Teniendo la autoridad, no abusó y hizo mal a otros presos, amigos presos, ¿verdad? Sino que se comportó como era digno de un hijo de Dios. Y yo quiero que recordemos este versículo durante estos días, Filipenses 4:8. Ese no lo sabemos porque lo hemos aprendido de memoria, lo hemos escuchado y es famoso, pero no nos sabemos la cita. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. Esa versión me gustó mucho, que habla de todo lo que es bueno, todo lo que es justo. Y lenguaje actual para todos, para los patojos que nos escuchan, si es que nos escucha alguno. Finalmente, hermanos, dice, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Humanamente, naturalmente, no vamos a hacerlo. O sea, David y yo somos de los, como dijo Pablo, somos los peores pecadores, somos abortivos, dijo Pablo. Y, y somos pecadores, vamos a actuar mal, pero nuestro deseo es hacer el bien y tratar de llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Ahora, ¿nos vamos a equivocar? Posiblemente, pero si le pedimos a Dios, Él nos va a ayudar a que esto sea diferente, que esas historias no se vuelvan a repetir, ¿verdad? De Jones, en Cobra Kai, que ahora es bullying, se llama, pero es abuso. Es abuso, ¿verdad? Sí, y también el, no quiero que se queden con la idea de, no, ahora hay que desconfiar de todo lo que se dice. Creo que tampoco se puede ir desconfiando de todos los predicadores o de todo. Solo debemos de asegurarnos de lo que creemos. La invitación es asegúrense de lo que creen. O sea, Exacto. si usted le gusta aplaudir en su iglesia o no le gusta aplaudir, asegúrese por qué sí le gusta aplaudir o por qué no le gusta aplaudir. Si a usted le gusta danzar, son iglesias más expresivas, más carismáticas, asegúrese por qué le gusta ese tipo de iglesia. O sea, hay una razón, hay teólogos que se han dado su vida para que o nosotros hoy tengamos luces, iglesias sin luces, iglesias pequeñas, iglesias grandes. O sea, hay gente que ha dado su vida para que lo que creemos el día de hoy, para lo que nos predican el día de hoy tenga sentido. Ujú. Entonces, investiguemos, profundicemos en eso. Creo que ese es el llamado. Y cabal, ahí tengo a Darth Vader Cabal. y hay Es un una buen frase, ejemplo de abuso, porque al final sí, él con su mismo deseo de encontrar el balance, va, perfecto. exacto. Anakin, por buscar el balance de la fuerza, él Exacto. termina abusando de su poder, de su talento, de su autoridad
y termina siendo de los malos y termina siendo el abusador, el que nació para ser el elegido, el salvador, ahora se volvió en el abusador. Entonces, eso creo que son analogías que nos van a regañar los cristianos por estarlas aplicando a la Biblia, pero No, porque tienen... todo es creación de Dios, hermano. No estamos haciendo nada del diablo. No, Pero ya, sí, sí, esa es una muy buena analogía. Y eso es lo que ha pasado quizás con las cuestiones de abuso en general. Por el poder, en el afán tal vez de hacer lo bueno y ayudar a los demás, perdemos de vista el horizonte, ¿verdad? Perdemos el norte y se nos olvida que no somos nosotros, que no es por nuestras fuerzas, sino que Dios es el que nos da sí. esa habilidad, ¿verdad? Para hacerlo. Y eso es lo que diferencia al cristianismo de todas las otras religiones en esencia, ¿verdad? Que no, realmente es gracia, no es moralismo, no es Mm, conducta, es gracia, ¿verdad? correcto. Pues bueno, eso nos fueron otros 40 minutos en el día de hoy. Les prometemos que vamos a hacerlo más seguido, aunque la nueva normalidad nos está consumiendo a todos. Pero gracias David nuevamente por acompañarme y en el Gracias. próximo Sin Anestesia esperamos estar los dos en el mismo lugar. Quizás lo transmitamos en vivo y vamos a ver si usted nos escucha y nos quiere dejar un comentario, díganos de qué quiere que hablemos, de algo que quizás no mencionan en otro lado. Aquí, sin anestesia, nosotros lo vamos a Lo hablar, nosotros lo mencionamos. vamos a decir. Así que hasta la próxima vez, si te despedís. Buenísimo, nos vemos. Gracias ahí por el tiempo, Marco, y que Dios te bendiga y ahí nos vemos hasta la próxima.